Hola chicos, esta es la siguiente sesión, espero que estén bien. Y pues la sesión pasada habíamos visto cosas de anillos y reacciones, definimos lo que es un conjunto multiplicativo y lo que es un conjunto de denominadores. Y vimos que el anillo de fracciones existía, sí, solo sí. Este subconjunto S es un conjunto de denominadores. Final, también vimos que en caso de existir, este es único salvo isomorfismo. También vimos que si el anillo de fracciones existía por ambos lados, había un isomorfismo entre esos dos anillos. Y ahora nos vamos a concentrar en dar ejemplos. El más claro es que si el anillo es conmutativo, se sigue que por default estas dos propiedades. Y entonces pues ambas condiciones eran equivalentes. Ese es multiplicativo. Sí, solo sí. Ese es un conjunto de denominadores. Entonces de aquí sale porque cuando hacemos el caso conmutativo lo único que pedimos es que el anillo sea multiplicativo, que el subconjunto sea multiplicativo. Entonces, pues esta es la primera cosa que tenemos que hacer. La segunda tiene que ver más con los elementos regulares de un anillo. Em, Recordemos que en la exposición de Víctor em, habíamos visto un tipo de regularidad. Esta es otro tipo de regularidad que es justamente lo que les había comentado él al principio, en el que pues no son divisores del cero. En este caso, vamos a tomar como ejemplo ese aspecto, pero pues sí hay que tenerlo bien diferenciado de la definición del estilo von Neumann de un anillo regular, que es la de que para todo R existía un X, tal que el primer elemento lo podrías ver de esta forma. Aquí por anillo regular vamos a referirnos por alguien que no sea divisor del cero, y entonces así lo escribimos. Es regular en R si no es divisor del cero, ¿vale? Y no solo eso, consideremos el subconjunto que forma la colección de todos los elementos regulares. Y entonces este es multiplicativo.
¿Por qué? Porque el uno es regular. Si no lo fuera, entonces el anillo sería solamente el cero. Y es cerrado bajo productos. Pues si no lo fuera, alguno de los dos sería divisor de cero. Vale. Entonces, este es multiplicativo. En caso de existir, vamos a denotar por Q eh, reg. Aquí le voy a poner L por izquierdo del anillo al anillo de cocientes izquierdo del anillo, ¿vale? Y en este caso, justamente el anillo de cocientes es cuando hacemos nuestro anillo de fracciones, pero sobre el conjunto multiplicativo de los regulares, ¿vale? Y pues ya si hay que observar que dentro de los anillos regulares, esa condición siempre se cumple. ¿Por qué? Porque si tengo un elemento regular de esta forma, entonces este es el cero. No hay otra forma que esto sea, para que esto te dé cero, más que este elemento R sea el cero. Entonces sí, como observe que ese reg eh, satisface ese 2. Por lo tanto, lo único que nos va a interesar es que cumpla D1 para poder construir un anillo de cocientes. Entonces, esa es nuestra proposición. Sea el anillo. Y entonces el anillo de cocientes izquierdo existe. Sí, solo sí. Ese reg satisface lo que le vamos a llamar la condición de Ore. La condición de Ore, que en este caso es de uno. Vamos a traducirlo a este contexto. Eh, si R está en R y es regular, entonces existen eh, U en el anillo y T regular, tales que el US es igual a TR, ¿vale? Entonces, pues esta es una proposición que se da directamente de aquí, de esta proposición, y ya habría quedado. Bueno,
Entonces ahora vamos a definir em, sea R anillo sin divisores del cero. Es decir, todos los elementos no nulos del anillo son regulares, ¿vale? Diremos que R satisface la condición de oro izquierda si todo cíclico es esencial, es decir, el cíclico generado por R y el cíclico intersección del cíclico generado por S es distinto del cero para todo R y S en R con R y S distinto del cero, ¿vale? Si se dan cuenta, se parece mucho a esta proposición, y de hecho la condición se da porque pues todo esto fue resultado de los trabajos de Ore. Vale, bueno, entonces algo que se puede desprender de esa condición de Ore izquierda es que R satisface la condición de Ore izquierda. Sí, solo sí. Para cualesquiera I, J ideales izquierdos del anillo, su intersección es más que el cero, ¿vale? Y pues entonces vamos a llamarle CAR un anillo sin divisores del cero. Eh, diremos que el anillo es un dominio de oro izquierdo. Si satisface la condición de oro izquierda, ¿vale? Esto, pues sí, nos da todo una buena aproximación de cómo se cumpla que exista el anillo de fracciones. Y de hecho, como observación, si R es un dominio de Ore, izquierdo, entonces el anillo clásico de cocientes es un anillo con división, ¿vale? Aquí recordar que sí.
el anillo es conmutativo, pues ya tendríamos que este otro anillo sería un campo, ¿vale? Eh, entonces, pues vamos a clavar una proposición importante. Entonces, todo anillo neteriano izquierdo sin divisores del cero eh, es un dominio de oro izquierdo. Y vamos a demostrarlo. Bueno, vamos a demostrarlo. Pues entonces sean A y B en H no nulos. Y vamos a probar que los cíclicos generados por estos elementos se intersectan, ¿vale? Y entonces, para eso, definimos para n en n el ideal IN, que es resultado de los cíclicos. Entonces es RB más RBA y así RB a cuadrado hasta RB a la n. Y como el anillo es netériano, existe una n, un natural mínimo, tal que el IN es igual al IN más K para toda K en N. ¿Sí? Entonces, en particular, el B a n más 1, que está en el IN más 1, pertenece a este ideal, lo cual me dice que hay una combinación lineal de todos estos, que me genera a este elemento. Entonces es 0B, C0B más C1BA hasta C sub n B a la n. ¿Sí? Y esto me dice que C0B es igual a, vamos a despejar todo, B a la n más 1 menos C1BA menos CNB a la n. Y esto es igual a BAN menos C1B menos CNBAN menos 1. Todo esto por A. ¿Vale? Ahora, como n es mínimo, entonces
este factor b a la n menos c1b menos cn b a la n menos 1 es distinto de cero. Y ya prácticamente habría quedado. ¿Por qué? Porque entonces cero distinto de C0B, que por default ya está en el cíclico generado por B, pero por este otro lado también está en el cíclico generado por A. Y ya, esto me implicaría que la intersección de estos dos es distinto de cero y habríamos acabado. Ya sería un dominio de Ore. Em, y sí, vamos a definir el siguiente anillo. Bueno, y ya con esta proposición vamos a definir lo que son anillos de cocientes. Sea R un anillo. Eh, decimos que el anillo es un anillo de cocientes. Sí, todo elemento regular. Otra vez, no nos estamos refiriendo en el sentido de von Neumann, sino en el sentido de que no sea divisor del cero. Eh, es invertible, ¿vale? Con esto, pues, como observación, R es anillo de cocientes. Sí, solo sí coincide con su anillo de cocientes izquierdo y derecho, ¿vale? Y como ejemplo, inmediato, pues es que todo anillo regular, es anillo de cocientes. Y tenemos una proposición que nos dice que... Entonces tenemos una proposición que nos dice que sea R anillo sin divisores del cero que satisface la condición descendente de cadena en ideales principales izquierdos. Y R un elemento. Las siguientes condiciones son equivalentes. Em, la primera es que el elemento sea regular. La segunda es que sea invertible.
Y la tercera es que su anulador sea únicamente el cero. Bueno, entonces vamos a demostrarlo. La primera, si el elemento es invertible, entonces ya trivialmente es regular porque si hubiera un elemento, si fuera divisor del cero, al ser invertible, el único elemento al multiplicarlo por este que te dé cero es el cero. Entonces este se cumple independientemente de las condiciones del anillo. Y uno implica 3 también porque si el anulador del elemento fuera distinto del cero, significaría que existe un elemento t, por así decirlo, en el que t por r es cero. Eso implicaría que este elemento fuera un divisor del cero, lo cual por hipótesis no lo es. Entonces uno implica 3. También es fácil. Y lo único que nos falta es 3 implica 2. Y entonces para eso consideremos la cadena RR RR cuadrada y así, ¿vale? Vale, entonces tenemos esta cadena y por hipótesis existe un natural n tal que el cíclico de r a la n es igual al cíclico de r a la n más k para toda k en n. Bueno, y esto me implica que r a la n sea igual a la Rn más 1. Y entonces 1 menos a la R por R a la N es igual a 0. Y como el anulador de este elemento es 0, esto me implica que 1 menos a la R es 0. Y entonces a la R es igual a 1. Lo cual me dice entonces que el elemento es invertible. Y ya quedó. Con esto, pues entonces, pues podemos decir cuando condiciones sobre los anillos de cociente. Y entonces tenemos este corolario que nos dice que sea R anillo si R satisface la condición descendente de cadena para ideales para ideales principales. Izquierdos y R no tiene divisores del cero. Entonces el anillo R es un anillo de cocientes.